Un hombre viviente puede ser esclavizado y reducido a la condición histórica de un objeto, pero si muere, al negarse a ser esclavizado, reafirma la existencia de otro tipo de naturaleza humana que se niega a ser clasificado como un objeto. Albert Camus, novelista, ensayista y dramaturgo. Nació el 7 de noviembre de 1913 en Mondovì, Argelia. Su familia provenía de colonos franceses. Su madre era una mujer que no sabía leer y sufría de sordera. Su padre, Lucien Camus, fue enviado como soldado a la Primera Guerra Mundial y durante la batalla de Marne murió debido a una explosión de una granada. Este hecho hizo que la familia de Camus se trasladara al distrito de Belcourt, donde estuvieron hacinados por un tiempo en la casa de la abuela materna. Luego de terminar sus estudios, ingresó a la Universidad de Argel para estudiar filosofía, pero una tuberculosis lo obligó a interrumpir su carrera. Decidió crear una compañía de teatro de aficionados. Las obras que se presentaban eran en su mayoría sobre las clases trabajadoras. Luego, trabajó como periodista y realizó múltiples viajes por la vieja Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial se mostró muy activo, colaboró en la resistencia francesa y por otro lado dirigió de 1945 a 1947 Combat, una publicación clandestina. Durante este periodo, debido a la inestabilidad política, tuvo que permanecer refugiado, y este tiempo le sirvió para escribir sus célebres obras tales como El extranjero, publicada en 1942, la cual fue su primer novela. También escribió su ensayo El mito de Sísifo, de 1942, y desarrolló los guiones de obras de teatro de temas existencialistas, tal como Calígula, en 1945, la cual es una de las más célebres. Posteriormente escribió su novela La peste, publicada en 1947. Esta obra fue luego adaptada al cine. En ella, el autor reflejó el auge del fascismo en la Europa de preguerra. Con su primer novela, la cual fue todo un éxito, Camus empezó a ser conocido. Otra de sus obras que le merecieron el reconocimiento fue Cartas a un amigo alemán, inspirada en los problemas que había planteado la guerra. Posteriormente, continuó escribiendo obras como La caída, en 1956, El hombre rebelde, en 1951, la obra de teatro Estado de sitio, de 1948, y El exilio y el reino, en 1957. Tras El hombre rebelde, obra en la cual examinaba la ideología y formas revolucionarias, rompió relaciones con su amigo Jean-Paul Sartre, quien había simpatizado con las teorías stalinistas. Las relaciones entre ambos estuvieron marcadas por una agria polémica, mientras que Sartre lo acusaba de independencia de criterio y de ineficacia, Camus lo tachaba de inmoral por la vinculación política de aquel con el comunismo. Por esa época mantuvo un romance con la actriz María Casares. Camus se hizo merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1957. Muchos aseguran que su novela La peste, publicada en 1947, fue clave para recibir este premio. La peste es una obra realista y alegórica que realiza una reconstrucción mítica de los sentimientos del hombre europeo de la posguerra, de sus terrores y agobianzas.
Otro factor importante es que esta obra muestra una visión de Camus diferente a la del existencialismo. En sus últimos trabajos demostró un humanismo liberal que rechazaba los aspectos dogmáticos del cristianismo y el marxismo. Por esto llegó a ser acusado de ateo. Sus ideas del absurdo se presentaron en gran medida cuando Camus hablaba del suicidio. Afirmaba que cuando una persona acudía al suicidio se estaba riendo ante el absurdo. Camus tuvo que frenar su producción literaria y teatral cuando la tuberculosis volvió a su cuerpo. Murió en un accidente de carretera en Francia el 4 de enero de 1960, con tan solo 46 años. Los intereses filosóficos de Camus fueron un reflejo de la época convulsa en la que vivió. Los graves conflictos armados ponían en duda la idea del progreso causado por los avances tecnológicos, y por otro, los grandes movimientos ideológicos parecían evidenciar que se había perdido un marco de referencia común. El ser humano había perdido una dirección hacia la cual moverse para poder llegar a alcanzar las metas perseguidas por todos. Sensación subjetiva de sentido. Camus empieza reconociendo que los seres humanos de manera espontánea desarrollan un sentimiento de propósito muy fuerte, el cual va ligado a su propia identidad. Dicho de otro modo, interiorizamos la idea de que la vida tiene sentido, sin que nadie tenga que educarnos en esta dirección. Ausencia del sentido de la vida. Otro de los principales componentes de la teoría existencialista de Camus es el principio de que la vida, en realidad, no tiene sentido. Se llega a esta conclusión simplemente examinando los argumentos a favor de un sentido de la vida, sin encontrar un solo motivo por el cual ésta deba de existir. Camus pensó que somos enteramente humanos y como tales estamos solos. Contradicción de la vida. Creemos que nuestras vidas tienen un sentido, pero esto es falso, y cuando la realidad nos da señales de esto, nos frustramos y lo percibimos como un atentado a nuestra identidad. Aparece una crisis existencial que genera mucho malestar. Así pues, llegar a vivir de un modo deseable implica superar esta contradicción, mirar más allá de esta y aceptar esa tensión que causa el vacío de sentido. Asumiendo el no sentido. ¿Cómo llegar a vivir bien? La solución está en asumir la ausencia de sentido construido desde fuera y construirlo uno mismo. Si la ausencia de un sentido de la vida puede resultar sofocante, al menos es un indicador de que gozamos de libertad para asignar un significado totalmente original y propio a todo lo que hacemos. De este modo, cada persona tiene la responsabilidad de trazar su propia historia, independientemente de los hechos objetivos que le ocurran. Es uno quien interpreta su trayectoria vital de acuerdo a la narración que ya ha construido acerca de esta. Filosofía del absurdo y el existencialismo. La mayoría de las teorías filosóficas son intentos de entender al mundo. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Para qué somos? Pero la filosofía del absurdo no pierde el tiempo en eso. Su respuesta a la eterna pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Es simple, ninguno. No hay significado, no hay razón. Así que no te preocupes, la existencia no tiene sentido ni propósito. Camus creía que como la vida no tiene sentido, podemos adoptar una de dos actitudes. Le ponemos fin a todo o nos encargamos de encontrarle nuestro propio significado. En todo caso, no importa. Él argumenta que el absurdo es el producto de una confrontación entre nuestro deseo humano de orden, significado y propósito de la vida y el silencio indiferente del universo. El absurdo no está en el hombre ni el hombre está en el mundo, pero en su presencia es el único vínculo que nos une.
Así que aquí estamos, pobres criaturas que buscan desesperadamente la esperanza y el significado de un mundo sin esperanza y sin sentido. Sin embargo, a juicio de Camus, hay tres posibles respuestas filosóficas a esta situación. Dos de ellas las condena como evasiones y el otro lo presenta como una solución adecuada. La primera opción es contundente y simple, el suicidio físico. Si decidimos que una vida sin algún propósito esencial o significado no vale la pena vivir, podemos simplemente elegir matarnos. En sus términos, esto es un repudio o renuncia a la vida, no una verdadera rebelión. La segunda opción es la solución religiosa, de postular un mundo trascendente de consuelo y significado más allá del absurdo. Camus califica esta solución como un suicidio filosófico y la señala como evasiva y fraudulenta. La tercera opción, en opinión de Camus, es la única solución auténtica y válida. Esto es simplemente aceptar el absurdo, o mejor aún abrazarlo y seguir viviendo, puesto que el absurdo a su juicio es una característica inevitable, de hecho definitoria de la condición humana. La única respuesta adecuada a ella es una aceptación plena, inflexible y valiente. La vida dice, se puede vivir mejor si no tiene sentido. El ejemplo por excelencia de esta opción de coraje espiritual y de revuelta metafísica es el mítico Sísifo del ensayo filosófico de Camus, consignado al trabajo eterno en su roca, consciente totalmente de la desesperación esencial de su apuro. Sísifo empuja alegre. Al hacer esto, se convierte para Camus en un magnífico ícono del espíritu de revuelta de la condición humana. Levantarse cada día para luchar una batalla que sabe que no puede ganar, y al hacer esto con ingenio, gracia, compasión por otros e incluso un sentido de la misión, enfrenta el absurdo en un espíritu de heroísmo verdadero. La idea de que nada tiene significado o sentido es liberadora, particularmente en áreas como la literatura y el teatro que tradicionalmente se han dedicado a la búsqueda de significado. El extranjero. Se exhibe a un hombre a quien le es indiferente la realidad por su carácter absurdo e irracional. Después de verse rebasado por el progreso tecnológico, el protagonista no tiene capacidad para formar parte de la colectividad y termina siendo un extranjero. La peste, publicada en 1947, en la cual el escritor narra la historia de unos doctores, los cuales descubren la solidaridad tras prestar un servicio en una labor humanitaria en Argelia. De acuerdo a los analistas, la base del relato fue la epidemia de cólera que sufrió la ciudad de Orán durante mediados del siglo XIX. La caída. Narra la historia de un hombre que se resguarda en el anonimato, un ser que ejerce como abogado en Ámsterdam después de concluir la Segunda Guerra Mundial. La obra está llena de metáforas para reflexionar sobre la naturaleza humana y el absurdismo. El hombre rebelde. Tratado filosófico donde analiza la rebeldía desde un punto de vista más profundo. Un texto durante el cual se pregunta constantemente sobre los motivos que conducen al levantamiento del hombre contra Dios. El mito de Sísifo. Se discute sobre el suicidio y el valor de la vida. En la obra destacan las referencias a la filosofía de lo absurdo, donde se señala que la vida del hombre es insignificante, por lo que su valor no va más allá de lo que cree él mismo. El primer hombre, novela autobiográfica recordada por ser la última obra del escritor. El texto despertó el morbo de generaciones enteras debido a que el literario falleció cuando se encontraba todavía redactándola.
Entre los documentos que llevaba consigo antes del accidente de coche que le privó de su vida se encontraba este manuscrito.